Seguro que te has dado cuenta de que cuando empiezas con la guitarra crees que vas a avanzar muy rápido, pero de repente todo se vuelve cuesta arriba. Que al principio te sientes feliz con cualquier cosita que haces, pero luego hay un estancamiento, después te frustras y solo unos pocos llegan a un punto en el que ya no están atados al palo, saben dónde están, qué hacen rítmicamente, armónicamente y tocan con libertad. Hoy vamos a hablar de esas cuatro fases del aprendizaje de la guitarra flamenca, de principiante a ese nivel de estar por encima del palo que estás tocando, para que sepas dónde estás, hacia dónde vas y sobre todo qué hacer para avanzar con sentido. ¡Al lío! Hola, soy Pedro Vázquez, guitarrista y creador de aprendeguitarra.es, la academia online donde puedes aprender guitarra flamenca a tu ritmo, con más de 40 cursos, más de 800 lecciones, 810 que las vi ayer, directos semanales, retos mensuales, grupo privado de WhatsApp y la taberna, nuestra peña virtual. En el episodio número 33 de esta segunda temporada vamos a explorar esas fases del aprendizaje, con la idea de que tú puedas reconocer en cuál estás ahora mismo y qué necesitas para alcanzar esa última fase en la que el palo no te limita, tú lo manejas. Pero antes, las novedades de aprendeguitarra.es. Aprendeguitarra.es. Bueno, esta semana, madre mía, qué semana, qué semanita como era el programa ese de Euskadi. Qué semanita, o vaya semanita. Ha sido una semana de mucho trabajo, mucho trabajo. Sobre todo de actuaciones. He tenido 2 conciertos y además han sido 2 conciertos potentes porque en uno de ellos hubo que hacer un cambio de última hora y todo fue muy estresante. Y el segundo, pues que, bueno, era una recepción en una boda muy especial, porque era una boda para extranjeros y habían pedido flamenco. Y bueno, las dos cosas salieron de lujo. Ayer la boda, la verdad es que la recepción de la boda fue una cosa increíble, cómo el flamenco conecta con gente de cualquier parte del mundo, porque en la boda había gente de Irán, había gente del Líbano, había gente de Argentina, de Estados Unidos, de Inglaterra, am, y sin embargo el flamenco fue el nexo de unión. O sea que fantástico. Todavía me quedan creo que 6 conciertos antes de poder ya descansar de esta temporada de verano. Pero bueno, la verdad es que ha sido una semana dura, pero hoy estoy muy contento porque al final las cosas cuando estudias, cuando vas haciéndolo, intentas hacerlo lo mejor posible, pues en fin, al final las cosas salen. Otra cosa, los directos. Hay gente que está un poco perdida con los directos, me refiero a los alumnos. Voy a decir aquí las fechas que tenemos pendientes, o sea, los directos que quedan pendientes antes de empezar ya la temporada, digamos, ya semanal. Y es muy sencillo. La semana que viene no tenemos directo y a partir del día 2 de septiembre, perdón, 1 de septiembre, porque el 2 de septiembre tengo actuación todavía, el 1 de septiembre, miércoles, hay directo y ya después, de septiembre, perdón, de octubre hay directo y después ya nos vamos directamente al 9, que es jueves, y ya empezamos directo el jueves, directo el siguiente miércoles 15, porque el jueves sigo teniendo, es la última actuación ya de la temporada. Um, el 15 de octubre ya tenemos directo y ya después pues el 23, el 30 de octubre, etcétera. ¿Vale? Además, bueno, empezamos ya la nueva temporada de directos. El primer directo, pues la gente de Flamenco UA están invitados al directo. Y el último directo de cada mes, a partir de esta temporada, el último directo de cada mes, lo vamos a destinar a
los avances de los alumnos. O sea, que me puedes enviar pues vídeos, puedes tocar en directo. eh, Será, hombre, no voy a decir obligatorio porque aquí yo no obligo a nadie a hacer nada que no le apetezca, pero deseable, ¿no? Si estás estudiando el curso de iniciación a la solea, pues que me mandes un vídeo haciendo lo que estás haciendo y yo te pueda dar feedback en el directo, ¿vale? Y eso será el último directo de cada mes, ¿vale? Para que, en fin, lo tengas claro si estás dentro de la academia, y si no estás dentro, ya estás tardando. O sea, estamos en septiembre, es el momento de empezar a tocar, ¿vale? Después, otra cosa, el libro de progresiones. Hay una cosa que me han recordado algunos alumnos, y es cierto, a mí, en fin, es normal que se me olviden algunas películas, pero sí que es verdad que el año pasado, cuando saqué el libro de Juerguecita Flamenca, ¿vale? Hice una promoción y fue la siguiente. Todas las personas que compraran el libro de Juerguecita Flamenca, alumnos me refiero, todos los alumnos que compraron en su momento el libro de Juerguecita Flamenca, el libro de progresiones, prometí que lo iba a regalar en su versión digital, ¿vale? Entonces, aviso y llamamiento a todos esos alumnos que compraron el libro de Juerguecita. Alumnos que compraron el libro de Juerguecita cuando salió el libro de Juerguecita, no después, ¿vale? Porque ya después, oye, pues después, en fin, esto fue una promoción que hice cuando salió el libro de Juerguecita el año pasado. Entonces, todos los alumnos que están escuchando este podcast y que compraron el libro de Juerguecita, que me manden un correo a hola@aprendeguitarra.es, ¿vale? Y me digan, oye Pedro, que yo compré el libro de Juerguecita, ¿vale? O que me manden un WhatsApp. Los alumnos tienen todos mi teléfono, o sea que no hay problema. Entonces, pues bueno, ya digo que es que tengo tantísimas cosas en la cabeza que esa era una de las que se me había pasado, pero tengo alumnos que son muy avispados y que están ahí pendientes de todo, y entonces me lo han recordado y efectivamente tenían razón. Así que nada, está el aviso dado, ¿vale? Para que me pidáis el libro en versión digital, ¿vale? Si queréis la versión eh, física, pues oye, vale 9,90, que es la impresión y el envío. O sea, quiero decir que yo no, en fin, que es simplemente un servicio que presto y punto. Para los alumnos, bueno, para los alumnos y para cualquier persona que lo compre. No me cuesta trabajo. Así que bueno, hasta aquí creo que las novedades de la semana. Bueno, esta semana también se ha terminado ya el curso de rasgueo, ¿vale? Ha quedado un curso vamos, un curso que es una maravilla. Con el último bonus, que era la utilización del silencio dentro de los compases y tal, que es una pasada cuando dominas eso, ¿vale? Hoy vamos a hablar mucho de dominar. En fin, hasta aquí las novedades de la semana. Vamos ahora con la temática de la semana. De la semana de la semana. Venga. Aprendeguitarra.es, tu academia online. Las fases del aprendizaje. A ver, voy a empezar diciendo que estas fases son unas fases que yo establezco. O sea, no quiero decir, esto no está en ningún libro, ni por supuesto en ningún vídeo de YouTube, ni nada de eso, ¿vale? Esto es simplemente una reflexión que yo a lo largo de los años, y sobre todo viendo cómo los alumnos van aprendiendo, pues no sé, ¿cómo se dice? Un organigrama, ¿no? O una clasificación de los momentos en los que está cada uno, ¿vale? Entonces, voy a hablar de las 4 fases que yo he detectado, ¿vale? Y bueno, vamos a ver también cómo saber en qué fase estás y todo este tipo de cosas. A ver, la primera fase, mm, que es la de principiante absoluto, ¿vale? Es la que no sabes ni dónde está el uno. Quiero decir, estamos en 3x4, en compás de sevillana, 1, 2, 3, palma fuerte, palma floja, ¿vale? Ayer hablando con Víctor, un oyente del podcast, pues le decía, por ejemplo, tú estás en 3x4 y me dice, es que yo no sé ni qué es 3x4.
Entonces, pues se lo expliqué rápidamente, que nosotros hablamos de 3x4 y realmente si estás tocando una sevillana, pues estás haciendo, bueno, llevamos tocando 3x4 toda la vida, si estás tocando las palmas con la sevillana. Ese acompañamiento que hacemos en la sevillana o en el fandango, eso es un 3x4. Hacemos el 1, que es la palma fuerte, y el 2 y el 3, que son las dos palmas flojas, ¿vale? Y cuando estás haciéndolo con la guitarra, el 1 es el golpe, y los dos rasgueos o rajeos son el 2 y el 3, ¿vale? Entonces, el principiante absoluto es el que no sabe ni dónde está el 1, ni sabe distinguir acordes básicos, toca con oído, pero sin control ninguno y sin saber lo que está tocando, ¿sabes? Y bueno, y toca de oído Allá la lleva, o sea, te remito al capítulo de los que tocan Allá la lleva, y le falta compás, le falta ritmo, en fin, es una Allá la lleva de manual, ¿vale? Que toca pero no sabe muy bien ni lo que está haciendo, ¿vale? Ese sería, digamos, la persona que está en la fase 1, que no, que bueno, que vaya en ese plan, ¿vale? Después pasamos a la fase 2, que es cuando yo lo cojo y le meto la del tigre, ¿vale? Y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cabeza loca, ¿vale? Entonces, ahí en esa fase yo le he llamado la fase del aprendiz consciente, ¿vale? De la persona que empieza a tener conciencia cuando está tocando. ¿Ahí qué pasa? Pues que empezamos a usar el metrónomo, ¿vale? Empezamos a usar el metrónomo, empezamos a tener un ritmo o empezamos a dominar esos compases de una manera más consciente. Ya reconocemos los acordes, empiezas a memorizar falsetas simples, la falseta del pinche, por ejemplo, de Alonso, ¿no? Empiezas ya a memorizarla y puedes tocarla de memoria. Y por supuesto tienes una, una guía, una estructura, estudias técnica, utilizas la técnica Pomodoro para estudiar. Y aunque todavía dependes mucho de la partitura, de ser, o sea, estás tocando una sevillana y estás pensando en golpe, rajeo, rajeo, dependes mucho de saber en qué palo estás para sentir seguridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya empiezas a ser consciente, que eso es fundamental. Porque lo peor es cuando la gente va por ahí en plan inconsciente, ¿sabes? Entonces, es una fase, digamos, bueno, es una fase previa antes de empezar a sentirte bien, ¿vale? A sentirte bien, porque ahí estás todavía, vas como apagando fuegos todo el tiempo. Después pasamos a la fase 3. En la fase 3 eh, o sea, es la fase donde yo ya veo, donde ya empezamos a tener criterio, ¿vale? Empiezas a reconocer progresiones, a reconocer ruedas, ¿vale? Tienes cierta libertad armónica porque ya manejas los acordes relativos, por ejemplo, ¿no? Y eres capaz de tirar de relativos cuando estás tocando, relativos mayores y relativos menores. Esto se ve en el curso de acordes avanzados de aprendeguitarra.es, hablamos de este tipo de historias. Y además empiezas a poder improvisar con la rítmica, improvisar un poco, ¿no? En el sentido de que, bueno, sabes que estás dentro del palo y puedes coger y rematar, hacer un pequeño, o sea, rematar a contratiempo, en fin, este tipo de cosas. Ya empiezas a sentir que te puedes mover dentro de la rítmica con algún que otro margen personal y empezar a meter matices, ¿vale? Y eso es fundamental, ¿vale? Fundamental para empezar a tener una cosa muy importante, que es personalidad. Yo siempre digo, vale, estás haciéndolo muy bien, pero yo quiero escucharte a ti, como si estuviese escuchando a otro, ¿no? Quiero escucharte a ti y eso lo digo siempre porque está muy bien que imitemos a los maestros, ¿no? Porque ahí es donde está el aprendizaje, pero al final tenemos que desarrollar nuestro propio sonido, ¿no? Y eso es fundamental. Y para eso pues necesitamos pues todo esto que he ido diciendo, ¿no? Obviamente hay que estudiar técnica, hay que estudiar
compás, ¿no? Los rajeos que son fundamentales dentro del flamenco, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la cuarta fase, ¿vale? La cuarta fase, digamos que es la fase final, ¿no? Donde ahí ya sabes dónde estás rítmicamente y armónicamente, ¿vale? Conoces el compás, conoces la armonía, la técnica ya no te limita, ¿vale? Porque eso es fundamental, que tú en un momento dado pienses que hacer ahí unos arpegios espectaculares y que tengas libertad absoluta para hacer esos arpegios, etcétera, etcétera, ¿vale? Arpegios, pulgar, picados, trémolos, lo que sea, ¿vale? Y puedes transformar una pieza que, no sé, cualquier cosa que estés tocando, puedes mezclarla, puedes improvisar, incluso puedes crear sobre la marcha sin que el palo te limite, ¿vale? Por ejemplo, la falseta de... una falseta que pongo últimamente mucho a los alumnos, que es una falseta que creé por casualidad en un directo. Voy a aprovechar que tengo aquí la guitarra, porque otras veces estoy grabando el podcast y no tengo la guitarra cerca, pero voy a coger la guitarra y voy a decir que, o sea, voy a tocar esa falseta un momento, ¿vale? Cuidado. Vamos a ver cómo puedo hacer esto sin que se caiga el micro. A ver. Y sin darle golpe a la guitarra. Vamos a poner esto bien, un momento. No voy a cortar nada de esto, ¿eh? Quiero que se escuche. A ver. Quito cejilla. Estamos afinadillos. Fíjate. ¿Vale? Eso fue una falseta para una sevillana. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Yo ya ahí no tengo en cuenta que estoy en una sevillana. Yo tengo en cuenta que estoy en 3x4. Entonces, ¿qué pasa? Que esto mismo me lo puedo llevar al fandango de Huelva, por ejemplo. Fíjate. Vamos a ponerlo otra vez bien. Estoy haciendo esto y retirándome y poniendo el micrófono porque me dijo Manolo un día, amigo y oyente del podcast y alumno, que cuando hacía estas cosas con la guitarra después mi voz se escuchaba fatal. Entonces estoy cogiendo y separando el micrófono. Voy con hacer lo mismo pero meterlo en fandango de Huelva. Cuidado. Vamos ya. Suelto guitarra. A ver. Aquí está. Voy a poner esto bien otra vez para poder grabar bien. Ahora. ¿Te has fijado? O sea, eso lo improvisé aquel día y me quedó muy bien. Y ahora pues se lo pongo a los alumnos porque es súper chulo, es fácil. Se la pongo un poquito más fácil, ¿vale? No le meto el índice ahí para que suene la prima y tal, para que al principio la gente no se ponga loca. Pero bueno, es bastante sencilla. Estoy haciendo la menor, sol, fa, mi. O sea, cadencia andaluza pura. Y me la puedo llevar una sevillana por mi fa, o me la puedo llevar fandango de Huelva por arriba, o me la puedo llevar a una sevillana por la menor, porque me puedo ir a mi y hacer un mi séptima con sol sostenido y después irme a la menor. Quiero decir, que puedes hacerlo, ¿vale? Esa fase 4 empiezas digamos, a tener esa libertad de tocar y pasártelo bien, muy bien siempre. Utilizas muchas tensiones, en fin, tienes los conocimientos que necesitas, ¿vale? ¿Esa fase 4 es la fase final y ya después de eso no hay nada más? No. Esa fase 4 es el principio de una gran amistad. El principio de
de empezar a seguir creciendo como guitarrista. Después vendrán otras fases, ¿no? Y hay que seguir estudiando técnica, y hay que seguir estudiando armonía, y hay que estudiar a otros maestros, otras piezas y tal, porque eso al final te va dando personalidad, vas haciendo tu personalidad, ¿vale? ¿Cómo saber en qué fase estás? ¿Vale? ¿Y qué tienes que hacer para pasar a la siguiente? A ver, lo primero, identifica que de todo lo que te he dicho, qué te resulta fácil y dónde te quedas bloqueado, ¿vale? O bloquear. Para pasar de una fase a otra, por ejemplo, para pasar de principiante a aprendiz consciente, pues tienes que estudiar los acordes, estudiar compases con metrónomo, ¿vale? Para pasar a la siguiente, de consciente a intermedio, digamos, pues tienes que leer bien las transcripciones de las falsetas, entender lo que estás haciendo, hacer análisis armónico de lo que estás viendo. Cuando digo un análisis armónico suena como que estamos haciendo un examen para entrar en el grado superior del conservatorio de Nueva York, pero no. Un análisis armónico es saber ver que estás haciendo cadencia andaluza, como estoy haciendo, como he hecho ahora mismo, ¿no? Con la guitarra, ¿no? La menor sol fa mi, que tú cuando lo escuchas dices tú, eso es cadencia andaluza, ¿vale? Que seas capaz de improvisar un poco, ¿vale? Ese punto de decir, ay, aquí voy a meter, ¿vale? Y ya después la última fase, cómo pasar a la última fase de estar por encima del palo, ¿no? De estar por encima de la sevillana y entender que estás en un 3x4 y que ahí caben muchas cosas, pues ahí ya es cuando empiezas a componer, empiezas a experimentar, te grabas, te grabas mucho para escuchar y ver cómo puedes corregir. No digo que antes no haya que grabarse, que hay que grabarse siempre, ¿vale? Y sales mucho de tu zona de confort armónica y rítmica, ¿vale? Para buscar cosas. Entonces, mm, para esto tienes que tener en cuenta que tienes que aceptar que hay fases que cuestan y que nos cuesta a todos, o sea, que nos cuesta a todos. Mm, Tienes que, tienes que ir buscando o que entender que no vas a sonar bonito de momento, ¿vale? Porque la libertad lleva mucho, mucho trabajo detrás, ¿vale? Eh, y después no hay que tener prisa, o sea, quiero decir, porque cada fase puede llevarte meses, a veces años, depende, por supuesto, de lo que toques, ¿no? Y de la calidad de lo que toques y, por supuesto, de que tengas un buen feedback, o sea, de que haya un maestro detrás tuya dándote opiniones que ya haya pasado por ahí y te vaya diciendo, oye, pues mira, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿vale? Porque si no, pues corres el riesgo de convertirte, pues bueno, en un contador de compases o en, no sé, en personas que se estancan ahí siempre con lo mismo y dándole vueltas a la misma película y una vez y los mismos acordes, la misma sevillana, etcétera, 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 que al final termina quemando y lo entiendo perfectamente, ¿vale? Sobre todo si eres consciente, porque si no eres consciente, pues, o sea, tocas los mismos acordes durante 30 años y sigues igual de feliz, ¿vale? Pero las personas que quieren más tienen esa inquietud, ¿no? de seguir creciendo y aprendiendo. Así que nada, hasta aquí la temática. Dime en qué fase, déjame un comentario y ponme en qué fase crees que estás tú ahora mismo, ¿vale? Déjamelo en los comentarios en Spotify o en YouTube. Y bueno, si este es tu primer episodio, ya sabes, suscríbete en Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube y comparte este episodio con alguien que esté empezando a tocar la guitarra o alguien que esté como tú en ese punto, ¿vale? Vamos con la dedicatoria de la semana. Tu Academia Online. Bueno, este episodio, por supuesto, lo voy a dedicar a las personas que alguna vez se han sentido atascados, ¿vale? Y han dicho que esto de la guitarra flamenca no es para mí, ¿vale? Y también para los que sienten que han salido ya del palo y que disfrutan tocando como quieren. Hemos pasado por ahí todos, ¿vale? Entonces, en fin, tienes que ser consciente de que esto es parte del camino y tienes que disfrutar del camino. O sea, que no te rayes. O sea, toca, que es lo que hay que hacer,
¿vale? Vamos con las dudas, y además esta semana dudas, porque traigo 2 de la semana. Aprendeguitarra.es. Bueno, la primera duda de esta semana me la mandó, no, vamos, él no me la mandó como duda, sino fue una pregunta que me hizo por WhatsApp y tal, y yo le contesté, él me contestó, me tal, no sé qué, y entonces tenía ahí un pequeño lío en su cabeza con respecto a cuántos compases tiene una sevillana, ¿vale? A ver, yo para resumir te voy a decir lo siguiente. Yo siempre digo que que una sevillana tiene 9 compases, ¿vale? Mm, Aunque realmente no son 9. O sea, quiere decir, cuando hablo de 9 compases, me refiero al cuerpo de la sevillana. Y el cuerpo de la sevillana tiene 9 compases más el paseillo. Si lo cuentas todo, son 12 compases, ¿vale? Entonces, pues, a ver, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, no, la sevillana tiene 12 compases, pero 12 compases contando el paseillo. Si no, tiene 9 compases. Entonces, ¿esto por qué lo cuento así? Pues porque cuando estamos empezando a tocar una sevillana por primera vez, pues lo fácil, o sea, esto es mi interpretación personal, ¿vale? Tengo que buscar la manera de que la gente lo haga de la manera más sencilla posible, ¿vale? Pero evidentemente esta frase es muy española, bueno, muy española, es muy universal. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Y hay maestros que lo enseñan de una manera y otros maestros que lo enseñan de otra. Como en el flamenco, desgraciadamente, pues no hay tratados sobre todo, ¿vale? Pues cada profesor o cada maestro pues tenemos que buscar la manera, buscarle las vueltas para que la gente lo entienda de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? Que si hablas con uno, te dice una cosa y hablas con otro y te dice otra, pues normalmente el alumno se va a volver loco, ¿vale? Entonces, ¿cuántos compases tiene una sevillana? Me refiero al cuerpo, ¿vale? Pues una sevillana tiene 9 compases más el paseillo. En total, 12 compases cada trocito, ¿vale? Mm, Esta pregunta es de Eduardo, ¿vale? Bueno, que me dijo que había estado de vacaciones y había coincidido con otros guitarristas y tal, y que bueno, se había hecho un pequeño lío con todo esto. Entonces, pues bueno, simplemente quería aprovechar esta duda de la semana para aquella persona que tenga alguna duda sobre esto, que lo tenga claro. De todas maneras, en los directos podemos hablar y por supuesto Eduardo, como es alumno personalizado, pues hablaré con él sobre este tema en la próxima clase. Y ahora quiero contestar a una pregunta, bueno, no es una pregunta, simplemente en un comentario que me hicieron en el episodio anterior del podcast, pues me dejaron esta respuesta. ¿Qué podcast más bueno, Pedro? Y el de la historia de los jarritos magníficos. Muchísimas gracias. Esto es de Mariano, ¿vale? En lo referente a mi propósito para este trimestre es intentar recuperar sensaciones con la guitarra. Llevo ya unos meses que estoy al borde del abandono, tocando muy poco. En fin, espero volver a una rutina constante e intentar mejorar algo. Gracias, un abrazo. A ver, para empezar, muchísimas gracias por tus palabras. Me alegra un montón que hayas disfrutado del podcast y también, por supuesto, del episodio de los jarritos, que esto estaba al final del podcast. Porque, bueno, es una historia mía personal que me encanta, ¿no? Y sobre la guitarra, entiendo perfectamente lo que me cuenta. O sea, todos pasamos por esas rachas en las que parece que se nos escapa el compás, que nos cuesta mantener la constancia, sobre todo en verano, que estamos para arriba y para abajo, y es una época complicada, ¿vale? Pero lo importante es en no soltarlo del todo. Aunque sea un poquito, tienes que tocar, Mariano. O sea, tienes que tocar. Porque esto va... Y yo, el, el micrófono del cacharro este para hacer el podcast tiene pelitos y yo creo que se escapan y se me meten en la garganta. Madre mía. A ver, que tienes que tocar aunque sea un poquito, ¿vale?
Te voy a proponer un plan sencillo y se lo propongo a Mariano y a todo el que esté escuchando esto, pues se lo propongo igual. Márcate un objetivo realista, ¿vale? Y un objetivo realista, Mariano, es, oye, pues le voy a dedicar 10 o 15 minutos al día, nada más. Si pueden ser 20, 20, un pomodoro, ¿vale? Y ahora fíjate una rutina a la misma hora, como si fuera tu cita con la guitarra, ¿vale? Enfócate en cosas muy concretas, un ejercicio concreto, un curso en concreto, por ejemplo, el curso de rasgueo, Mariano. Ese curso hay que hacerlo sí o sí. Y ahí hay que machacar, ¿vale? Tienes que dominar todo eso. Puedes hacer también una falseta corta, la falseta del pinche, que yo sé que tú ya la manejabas, ¿vale? Algo complicado, no sé, pero tienes que machacarlo. Y no intentes abarcar todo en una semana, ¿vale? O sea, márcate objetivos pequeños. Es la clave, ¿vale? Y si algún día no puedes, con respecto a cuando dices que al borde del abandono, ¿no? Que si algún día no puedes tocar, no pasa nada. No te metas más presión de la que ya tienes. No pasa nada si un día no puedes tocar. Tú te fijas tu rutina y dices, voy a tocar todos los días. Y si un día no puedes tocar, no pasa nada. Pero lo importante es que vayas cumpliendo con los objetivos, ¿vale? Al final la importancia está en la regularidad, en la constancia, aunque sea en dosis pequeñitas, ¿vale? Tienes que, además, recuperar el gusto por tocar, no la presión por mejorar, ¿vale? Porque la mejora va a venir sola cuando vuelvas a disfrutar, cuando estés tocando. Y por supuesto, ni qué decir tiene Mariano, que me tienes aquí para ayudarte a marcar esos mini retos y que poco a poco vuelvas a sentir ese feeling total con la guitarra, ¿vale? Así que nada, eh, un abrazo enorme y por supuesto, nada de poner la guitarra en Wallapop, ¿vale? O sea, la guitarra para adelante, ¿vale? Eh, y bueno, a las personas que están oyendo el podcast otra vez por primera vez, eh, porque esto mm, me ha pasado con una persona que me dijo que, oye, es que ha descubierto el podcast y ha empezado a escucharlo por el episodio 1. Claro, vamos por el episodio, este es el 33 de la segunda temporada, creo que van 70 y tantos episodios o algo así, ¿vale? Entonces, oye, eh, escucha los nuevos. Los antiguos también los puedes ir escuchando, pero primero escucha los nuevos y después escucha uno nuevo y uno antiguo, uno nuevo y uno antiguo. Sobre todo para que te mantengas al día de las novedades, ¿vale? Es una recomendación simplemente. Que lo podría haber puesto, ¿dónde? En la recomendación de la semana. Puf, ¿cómo me ha quedado esto, macho? Tu Academia Online. Bueno, la recomendación de la semana. Te voy a recomendar un episodio de una serie la serie se llama Sin Límites con Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, bueno, vaya el apellido, es un actor australiano, ¿vale? Que es el actor que interpreta a Thor, por ejemplo, ¿no? Aunque hace más películas, pero yo no, la verdad es que no sigo mucho las películas de superhéroes, pero bueno. Y tiene una serie en Disney Plus, ¿vale? Que ha salido ahora la segunda temporada, que va sobre los límites del cuerpo humano, ¿no? De la mente y tal. Muy interesante. La verdad es que vi la primera temporada, me gustó, y esta segunda la he visto ya entera, son 3 episodios, en fin, la he visto entera, pero quiero recomendarte el episodio 1 de la segunda temporada, porque le proponen un reto a este actor, y es aprender a tocar la batería para subirse a un escenario con Ed Sheeran en 2 meses, ¿vale? A tocar la batería, o sea, que no es solamente coge la baqueta y pega tamborilazos, sino a tocar en un concierto delante de 70.000 personas, sin haber tocado la batería en la puñetera vida, ¿vale? Y me parece muy interesante porque se habla mucho de cómo el cerebro va aprendiendo, ¿vale? Es algo que a mí me fascina, ¿no? El cerebro es un... O sea, me alucina, ¿no? Cómo es capaz bueno, de transformarse, ¿no? Para darnos esa memoria muscular, para que empecemos a tocar y tal, ¿no? Entonces es un ejemplo que te va a gustar, porque una vez que pasas una fase y otra, empiezas a atreverte a salir de esa zona de confort y a tocar con libertad. Y además, voy a hacer un spoiler, al final lo consigue, ¿vale? Pero lo interesante es el proceso, ¿vale? Entonces,
En fin, te la recomiendo. Está en Disney Plus. Se llama Sin Límites con Chris Hemsworth. Primer episodio de la segunda temporada. Ya me cuentas si lo ves y a ver qué te parece. Y ya está. Hasta aquí el programa de hoy. No sé si ha sido largo o corto con el rollo de la guitarra. En fin, espero que no se te haga pesado. Como siempre, muchísimas gracias por escucharlo, por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es y a flamencowa.es, porque gracias a ti esto que estás escuchando es posible. Por cierto, flamencowa.es está a punto de abrir sus puertas. Señores pasajeros, si estás escuchando esto por primera vez, flamencowa, por cierto, se escribe flamencowa con WA, ¿vale? flamencowa.es. Que hay gente que se lía y no, después me dice, es que no encuentro la página, porque ponen WAP, por ejemplo, terminado en P, flamencowa.es. Por supuesto, gracias por tus comentarios. Cuéntame la fase en la que te encuentras y tal. O si me dices, oye Pedro, yo no estoy en ninguna fase, tengo que empezar, pues ya sabes, me mandas un WhatsApp y empezamos. Por tus comentarios, por los me gusta en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music o en cualquiera de las plataformas en la que me estás oyendo. Y por supuesto, utiliza también los comentarios para saber para contarme tu opinión del episodio, si te ha gustado, si te ha inspirado y por supuesto si hay algún tema que quieres que tratemos próximamente. Ya está, nos escuchamos la semana que viene. Compra el libro de progresiones, que ya está disponible, flamencoguitarpro.com. Salud, compás y al lío. Bueno, y yo se me meten los pelillos estos en la garganta y no veas, no veas. He tenido que parar una vez, otra vez creo que lo he dejado ya para que se escuche, pero no sé, este cacharro lo compré, esto parece un conejo aquí muerto en la grabadora esta y no veas el conejo muerto, ¿sabes? En fin, que escúchame, no se te olvide que estamos en septiembre y que hay que ponerse las pilas ya, ¿vale? O sea, que hay que ponerse las pilas ya porque Navidad está aquí, Navidad está aquí ya y tenemos que ponernos las pilas. Después, una cosa que se me ha olvidado decir, cago en todo, el tema del encuentro, el encuentro de abril, 17, 18 y 19 de abril en la Aldea del Rocío. Ve reservándolo, ve reservando las fechas tú. No hay que reservar hotel ni nada de eso porque el precio que saldrá a lo largo de lo sacaré ahora ya después de septiembre, primero lanzo al Flamencowa, incluye ya el alojamiento y la comida. Evidentemente los alumnos tienen prioridad en la reserva, quiero decir, y solamente hay 15 plazas. 15 plazas para ti y para tu familia, quiero decir, 15 plazas dobles, ¿vale? Pero que te reserves la fecha, que es una fecha potente, ¿vale? 17, 18 y 19 de abril de 2026, Aldea del Rocío, dedicado a la juerguecita rociera. ¿Ahora qué? En fin. Bueno, voy a editar esto y para que lo puedas escuchar pronto. Vámonos. Tu Academia Online.